Buenos días, chicos, bienvenidos a Libertad Financiera a los 40. Hoy te voy a demostrar, hoy te voy a enseñar cómo vivir de tus bitcoins de manera gratuita. Cómo hacer que tus bitcoins nunca pierdas esos bitcoins y además de que nunca vas a perder esos bitcoins, sino cómo estos bitcoins van a financiarte tu nivel de vida. Pues bien, el secreto de eso está en una cosa que se llama pignoración. ¿Qué es pignorar? Pignorar es... Primero te voy a explicar qué es pignorar de manera tradicional y luego vamos a ver cómo lo puedes tener tú en cuenta en Bitcoin. Pignorar es, tú vas al banco y dices, hola, buenos días, quiero que me dé un préstamo. Cuando tú vas al banco y pides un préstamo, por ejemplo, el típico préstamo puede ser un préstamo personal o cuando tú pides más dinero, por ejemplo, el típico préstamo hipotecario. Entonces el banco te dice, a ver, dígame usted los ingresos que tiene, cuál es su nómina y entonces según eso él calcula y te da un préstamo hipotecario para que tú te puedas comprar una vivienda. Pero en nuestro caso, pignorar, ¿qué es? Pignorar es, hola, buenos días, señor banco, yo vengo y quiero un millón de euros. Ah, sí, quiero usted 1 millón de euros. ¿Y qué me aporta como garantía para ese 1 millón de euros? Y usted le dice, pues yo le doy otro 1 millón de euros. Es decir, tú vas al banco, dejas 1 millón de euros y el banco te da a ti otro 1 millón de euros, porque se ha quedado tu 1 millón de euros de garantía. Entonces, en un futuro, al banco has de devolverle ese 1 millón de euros para que te devuelva el 1 millón de euros depositado. Pues bien, nosotros, ¿cuál es la idea? En vez de hacerlo con 1 millón de euros, vamos a hacer esta idea con Bitcoin. En este caso no vamos a ir al banco, sino vamos a ir a un exchange y le vamos a decir, hola, buenos días, tengo un Bitcoin, tengo 10 Bitcoin, te dejo yo este Bitcoin, te dejo estos 10 Bitcoin y a cambio tú me das un dinero. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros al pignorar nos aprovechemos de los ciclos de 4 años. Como nosotros sabemos que el Bitcoin cada 4 años duplica su precio, pues esa subida del precio de Bitcoin que va a haber de aquí al siguiente halving es lo que nos va a hacer que el propio Bitcoin, la propia subida de Bitcoin, sea la que nos pague este préstamo, la que nos pague este propio préstamo. Pues bien, ¿cómo hacemos esto? Para hacer esto, me voy a ayudar de ChatGPT para hacer los cálculos, para no sacar la calculadora. Y entonces, vamos a empezar en este supuesto. Me voy a ChatGPT y le digo, hola, buenos días. Vamos a redondear, tengo un Bitcoin y quiero ponerlo como colateral a 4 años para que me den un dinero en USDT. Ahora yo le digo, si el préstamo, si me financian el 100% del préstamo, ¿cuántos USDT me van a dar de préstamo? Es decir, le estamos diciendo aquí, yo voy a las empresas que se dedican a esto, de préstamos colaterales con Bitcoin, y le digo, buenos días, yo te dejo un Bitcoin. Con este Bitcoin que yo te dejo, ¿cuánto USDT me vas a dar? Porque mi idea es devolvértelo de aquí a 4 años. Entonces vamos a ver cuánto USDT nos van a dar. Vamos a ver. Y entonces él ahora me hace el cálculo. Y entonces, bueno, me calcula un precio, por ejemplo, del de ahora, de 97.000, ¿vale? Y me dice
que, o sea, si es un Bitcoin, pues me va a dar al 100% 97.105. Tú dices, hombre, pues ya está. Que yo lo pongo al 100% y que me den 97.105. Pero entonces aquí entra un valor que pensaba que él no lo iba a decir y se lo tenía que introducir yo, que es el LTV. ¿Qué es el LTV? Es el Loan to Value. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, si tú pones un Bitcoin y ellos te dan 97.000, si el precio de Bitcoin cae de 97.000 a 95.000, te liquidan el préstamo y se quedan tu préstamo. Se quedan tu Bitcoin. ¿Por qué? Porque te han liquidado el préstamo. Entonces, él, si considera un LTV del 50%, te dice que con ese Bitcoin que tú has dado, ellos te pueden dar hasta 48.000 USDT. Entonces, ellos durante 4 años, ellos te van a dar 48.000 USDT. Eso teniendo en cuenta estos 48.000 que tú ves aquí, esto es el precio de liquidación del préstamo. Quiere decir, si tú haces esta jugada, ojo, que esto hay mucha gente que no lo hace, que no lo sabe y luego se encuentra, ¡ostras!, que lo voy a perder todo. Esta jugada es la siguiente. Ellos te dejan esos 48.552. Pero si el precio de Bitcoin baja por debajo de ese precio, a ti te liquidan el préstamo. Sí que es cierto que si no quieres que te liquiden el precio por debajo de ese valor, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que aportar más capital. Es decir, si tú ves que está llegando ese dinero, tienes que meter más dinero para que no te liquiden. Entonces, considerando una posición conservadora, que es la que yo creo que has de hacer en un activo tan volátil, estos cálculos se deben de hacer teniendo en cuenta el 60%. Pues bien, si tenemos en cuenta el 60%, vamos a ver qué nos da. Y le voy a decir, ten en cuenta un 60% de LTV. Pues bien, con este 60% del LTV, 40%, me he equivocado. Perdón, un 40% de LTV. Un 60, no, un 40. Para estar tranquilos de que no nos van a liquidar. Pues bien, si tú tienes un Bitcoin, tú pones un Bitcoin hoy, al precio de hoy, y con ese LTV, ellos te van a financiar a ese 40%, te van a dar 38.000 USDT. Y entonces yo ahora voy a preguntar, ¿cuánto es esto por año? Bueno, sería 38.000 entre 4. Bueno, voy a hacer que me lo calcule, pero bueno, ya sabemos más o menos lo que va a dar. Divídeme 38.000 entre 4. 9.000, es decir, mi pregunta es, ¿tú puedes vivir con $10.000 al año? Si tú puedes vivir con $10.000 al año, poniendo un Bitcoin de colateral, estás tranquilo de que no te van a liquidar y este es el dinero que te van a dar cada 4 años. Vale. Entonces, ahora una vez que sabemos esto, vamos a poner el caso que sí, si tú con 10.000 no, si tú dices, no, yo es que necesito 20.000 para vivir. Si tú necesitas 20.000 para vivir, en vez de tener un Bitcoin, tendrías que tener 2. Si tú necesitas 30.000 para vivir, pues tú en vez de tener 2 Bitcoin, necesitas 3. Pues bien, vamos a preguntarle ahora ¿a qué precio ha de llegar? Vamos a preguntarle ¿a qué precio ha de cotizar Bitcoin para que podamos devolver el préstamo y no perder cantidad de Bitcoin? Es decir, para el siguiente halving de aquí a 4 años es
¿Cuánto tienes que estar Bitcoin para cubrir este préstamo? Bueno, no lo he entendido bien. No lo he entendido bien, se lo voy a preguntar. No me has entendido bien. Quiero saber a cuánto cotizará Bitcoin para seguir teniendo un Bitcoin y devolver esos 38.842 USDT. A ver si ahora lo ha entendido y me lo dice. Pues bien, según esto, que ahora parece ser que ya sí que nos está calculando, el precio de Bitcoin de aquí a 4 años para el próximo halving debería de estar en $64.000. Es decir, ¿eso es factible? Bueno, si para el próximo halving hay previsto que el precio llegue a los 200.000, que esté a 64.000, esto es más que factible. Pues bien, tú estás diciendo, hombre, pero esto ya está clarísimo, está clarísimo. Y yo te digo, no está tan clarísimo, porque en los cálculos que hemos hecho hasta ahora no hemos introducido otra variable. ¿Qué variable? No hemos introducido la variable de los intereses que te cobra el exchange por prestarte. Esos intereses suelen estar entre un 8 y un 9%, pero yo para redondear le voy a decir que me lo calcule sobre un 10%. ¿Vale? Y se lo voy a decir ahora. Y le voy a decir sobre el cálculo inicial, ten en cuenta que para ese préstamo me aplican un 10% de intereses anuales. A ver cómo lo recalcula. Muy bien, si tienen intereses anuales, ya no tenemos que devolver 38.000, ya tenemos que devolver 56.000. Y entonces le preguntamos, con esta nueva situación, ¿qué precio tiene que valer Bitcoin de aquí a 4 años para devolver el préstamo y seguir teniendo un Bitcoin? Bueno, hay aquí un cálculo que no sé por qué no quiere hacerlo, que es 50, bueno, vamos a calcular nosotros con la calculadora, 56.868,57 dividido entre 1 menos 0,4, que es 0,6, dividido entre 0,6, 94.780. Este es 94.680. Este es el precio que tendría que valer Bitcoin para tú no perder tu Bitcoin en el siguiente ciclo. Es decir, ya ves cómo pignorar es posible, depende del dinero que necesites. Si necesitas, en este caso, hemos hecho un simulacro con 10.000 euros, y tú 10.000 euros, 10.000 dólares, si tú necesitas 10.000 euros, 10.000 dólares para vivir al año, puedes pignorar un Bitcoin y con ese Bitcoin puedes vivir tranquilamente, teniendo en cuenta esto, que consideras que para el siguiente ciclo el precio de Bitcoin va a subir por 4. Si es así, ya has visto cómo esta pignoración es factible, que además tiene
una ventaja extra. ¿Cuál es la ventaja extra de esta pignoración? Que no te hablo al principio y te hablo ahora ya para redondear. Si tú tienes un Bitcoin y lo vendes, y ese Bitcoin que ahora vale 100.000, antes valía 50.000, tú de esos 50.000, depende de dónde estés, si por ejemplo estás en España, tienes que pagar el 21, el 23% de intereses de esa plusvalía. En cambio, en este caso, si tú pignoras, no tienes que pagar ese 21%. Es decir, el pignorar tiene esta doble vertiente. Una, vivir de tus bitcoins y seguir teniendo esos bitcoins. Y dos, no pagas intereses por las plusvalías. ¿Por qué? Porque no las has obtenido. Es un préstamo que te están dejando. Pues bien, espero que este vídeo te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.